Buenas noches, les vamos a agradecer que tomen asiento para dar inicio. Sean todos bienvenidos al Centro Cultural de la Embajada de México, Luis Cardoza y Aragón. Esta noche, tarde-noche, tenemos el gusto de compartir con ustedes la conferencia que será impartida por el doctor Carlos Navarrete Cáceres y que lleva por título La devoción del Cristo de Esquipulas en Mesoamérica. Este evento fue organizado por el Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía en Guatemala y esta embajada. Tengo el agrado de presentar la semblanza del doctor Carlos Navarrete, quien es arqueólogo, antropólogo, historiador y escritor guatemalteco. Estudió arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Posteriormente, realizó estudios de maestría en Ciencias Antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1965. Y en esa misma facultad y universidad concluyó el doctorado en antropología en 1976. Es miembro de número de la Academia de Antropología e Historia de Guatemala desde 1978. Se ha destacado como un gran estudioso de la cultura maya, en particular de la arqueología e historia antigua de los pueblos de Chiapas y Guatemala. Ha desarrollado su carrera profesional en México, siendo investigador en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Estudioso de la cultura popular chiapaneca y guatemalteca, ha escrito varios ensayos importantes al respecto, de las cuales destacan sus investigaciones sobre el Cristo Negro de Esquipulas, San Pascual Bailón y la Tacita de Plata. Recibió en Guatemala el Premio Nacional de Literatura en el año 2005 por su novela Los arrieros del agua y el doctorado honoris causa por la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2007. Entre la vasta obra publicada por el doctor Navarrete se encuentra Las rutas de comunicación prehispánica en los Altos Cuchumatanes, un proyecto arqueológico etnohistórico. Relatos mayas de tierras altas sobre el origen del maíz, los caminos de Paxil. El Señor de Esquipulas, origen y difusión. Los arrieros del agua, las rimas del peregrino, poesía popular en oraciones, alabados y novenas al Cristo de Esquipulas. Esquipulas, origen y difusión de un Cristo negro en Mesoamérica. Es para la Embajada de México un gran gusto tenerlo, doctor Navarrete, y le agradecemos siempre su buena disposición por participar con nosotros en nuestros eventos. Antes de dar inicio a la conferencia del doctor Navarrete, quiero invitar a la licenciada María Eugenia Gordillo, directora de la Hemeroteca Nacional y presidenta del Seminario de Cultura Mexicana, para dar el mensaje del Seminario de Cultura. Bienvenidos. Muy buenas noches, distinguido señor embajador. Muchísimas gracias por la anfitrionía. Queridísimo Carlos, orgullo de Guatemala. Queridos compañeros del seminario, señores, señoras, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos costó muchísimo la divulgación de la actividad, pero gracias a Dios ustedes están aquí y tenemos un público muy selecto que conoce el trabajo de Carlos Navarrete y que orgullosamente México siempre lo recibe con los brazos abiertos. Lamento muchísimo que solo estoy yo aquí del Ministerio de Cultura, pero lo hacemos con el más grande orgullo y con el orgullo también de haber hecho lo posible porque esta conferencia se realizara. 1.000.000 de gracias a la Fundación Esquipulas, que como decía el señor embajador, ya no solo se trata de la veneración a nuestro Cristo Negro, sino que ya tiene muchas trenzas más a su alrededor, que vienen ya entre lo político, lo económico, y el bendecido nombre de Esquipulas creo que les dará la oportunidad de continuar haciendo su grata labor. Para darle paso a nuestro querido Carlos, el Seminario de Cultura Mexicana, a través de nuestro primer vicepresidente, le queremos entregar un pequeño recuerdo al señor embajador para abrir las puertas ya del 2013 Bactún, para que la embajada siga siendo nuestra más cálida anfitriona, igual que el Fondo de Cultura Económico, que no vemos hoy a Carlos Sepúlveda aquí, pero sé que ha sido nuestra casa
nuestra subsede, el Fondo de Cultura Económico, y también les estamos profundamente agradecidos a esa gran mujer, ese motor enorme que tiene la embajada, que se llama Sandra López. Pues no tenemos palabras para agradecerle lo que en estos 3 años casi ya de la fundación del seminario, de la corresponsalía en Guatemala, ha hecho por nosotros, así como por la cultura en general, en todas las manifestaciones que nos toca rendir. Así que 1000 gracias a Sandra, 1.000.000 de gracias al señor embajador, un recuerdo inmenso, lleno de cariño para nuestro ex embajador, que le deseamos toda clase de éxitos en Holanda y en la responsabilidad que le dio su gobierno, maravillosa responsabilidad que sabemos que la va a cumplir. Así que 1000 gracias, señor embajador, y nuestro primer vicepresidente, periodista Roberto Vázquez, le entregará un pequeño recuerdo para comenzar el año 2013. Excelentísimo señor embajador, doctor Carlos Tirado Zavala. Es para el Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsabilidad Guatemala, un verdadero honor tenerlo acá y también haciendo votos para que sigamos manteniendo ese intercambio cultural y de amistad que hemos tenido por medio de la cultura. Este es un pequeño reconocimiento que lleva todo nuestro corazón y el emblema especial de Guatemala, Tikal. Muchas gracias a ustedes por este recuerdo, por este reconocimiento al gobierno mexicano, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Embajada de México, con una larga tradición, con una presencia en Guatemala, que está significada por este centro cultural. Esta embajada, las dimensiones físicas de esta embajada son de las más extensas y de las más amplias que tiene México en el extranjero. La creación de este centro cultural, financiada por el erario público, por los fondos de todos los mexicanos, representa desde luego la voluntad del Estado y del pueblo mexicano por tener una relación con Guatemala del más alto nivel, de la mayor dignidad posible. Los servidores públicos que tenemos una posición en esta embajada no hacemos sino cumplir lo que es una instrucción gubernamental que obedece al interés nacional. El interés nacional es el del pueblo mexicano, el de toda la sociedad, y por eso quiero decir con absoluta sinceridad, no sin ninguna falsa modestia, sino con sinceridad, este es un reconocimiento al pueblo mexicano, al Estado mexicano, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque nosotros, licenciada, simplemente cumplimos con nuestra obligación y con nuestro trabajo. No podemos darnos de ninguna manera el lujo de tener este espacio ocioso. El propósito de este espacio y el hecho de que lleve el nombre del mexicano Luis Cardosa y Aragón es para que tenga siempre actividades de Guatemala. Repito lo que he dicho en otras ocasiones, no me equivoco. Luis Cardosa y Aragón, como muchos otros guatemaltecos en México, fue acogido, como hemos acogido al doctor Navarrete, como mexicanos, como parte nuestra. Por lo tanto, su poesía, su creación, la obra de Carlos Mérida, cuyo retrato tenemos aquí, la investigación y la difusión de la cultura que hace el doctor Navarrete es un esfuerzo mexicano para mexicanos y para el mundo. La conferencia que nos va a impartir el doctor Navarrete muestra en este momento un aspecto muy importante que se empieza a socializar internacionalmente y particularmente en nuestra subregión. Mesoamérica debe ser un concepto que debe cobrar identidad. La identidad no solamente en aspectos comerciales, no solamente en aspectos geográficos, sino que el doctor lo dirá con mayor claridad, con toda la autoridad de la que yo carezco. La devoción en general es uno de los rasgos característicos de la identidad latinoamericana. Más devoción que religiosidad. Devoción
en el estudio, devoción en el posicionamiento de nuestros países en el mundo y devoción en difundir nuestra cultura, de la que, por supuesto, la religión católica y la religión o las formas rituales prehispánicos confluyen en esta devoción que nos lleva a crear una identidad cultural única y particularmente a través del Cristo de Esquipulas, completamente mesoamericana. Muchas gracias por este reconocimiento para la Embajada, para la Secretaría de Relaciones Exteriores y para México. Muchas gracias. ¿Y dónde paso los...? No, bueno, yo le hago. Señor embajador de los Estados Unidos mexicanos, licenciada Eugenia Gordillo, presidenta del seminario de la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana en Guatemala. He tenido el gusto también de conocer ahora a los señores de la Fundación Esquipulas y amigos todos. En realidad, lo digo con toda sinceridad, es para mí un gran honor estar en este lugar. Para mí mi primer contacto con México fue en 1949 en una delegación estudiantil que hicimos a México, donde tuvimos ocasión de ver en un congreso internacional que había sobre la paz, ver en aquellos momentos reunidos ahí al gran maestro Diego Rivera, a David Alfaro Siqueiros y a muchos de los intelectuales que para nosotros eran motivo de estudio en Guatemala. Y posteriormente eran los años de la Revolución Guatemalteca. Formé parte de un grupo de jóvenes que pomposamente nos llamábamos Grupo Sacreti de Artistas y Escritores Jóvenes de Guatemala. Y fue así como, queriendo encontrar raíces, como decidí estudiar arqueología. Precisamente fue Luis Cardosa y Aragón quien yo me le acerqué para preguntar dónde se podía estudiar arqueología en México, y me dijo México. México no solo te va a poner en contacto con la arqueología, hay una escuela mexicana de arqueología que emana de la Revolución Mexicana, tiene fuertes tendencias nacionalistas, vas a conocer a don Alfonso Caso, etcétera, etcétera. Me habló de la danza mexicana. Carlos Mérida había sido uno de los fundadores incluso de la Escuela Mexicana de Danza. Vas a conocer también la literatura mexicana, vas a conocer la Escuela Mexicana de Música, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, etcétera, etcétera. Y realmente, desde que llegué, me deslumbró México. Nunca creí que iba yo a entrar a la Universidad Autónoma de México. Todavía cuando yo llegué, me tocó estudiar en el centro de la ciudad, ¿no? Ahí estaban las facultades. Yo era el guía de cada guatemalteco que llegaba, los llevaba a la ciudad universitaria, que todavía le faltaba amueblarla, por eso todavía no se inauguraba, y era deslumbrante ver las instalaciones de aquella extraordinaria universidad donde años después yo entré. Yo tengo ya 44 años de investigador en la UNAM. Mi esposa, mis hijos, mis nietos, una bisnieta, pues son mexicanos. Nunca me nacionalicé, nunca necesité. Es decir, siempre tuve las puertas abiertas en oposiciones, en lo que fuera.
Y tal vez en todo caso mi orgullo es ser el guatemalteco de la arqueología mexicana, porque la gozo, la sufro, la he vivido, pues he trabajado prácticamente desde los desiertos de Coahuila, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas, que me dio de la cercanía con Guatemala y el hablar de voz, la comida, la marimba y toda una serie de aspectos que desde el principio me ligaron muy fuerte con Chiapas, y la vista de los cuchumatanes, eso nunca se me quitó, y hasta la fecha estoy trabajando un sitio arqueológico cerca de Comitán que se llama Chincultic. Estoy haciendo restauraciones y trabajos. Fuera de esto, pues me empecé a interesar en el estudio del Cristo de Esquipulas también por la arqueología. Estando en Chiapa de Corzo viviendo, ahí viví 2 años, de repente veo que la famosa danza de los parachicos, más de 200 danzantes que iba el día 15 de enero vivando al Cristo de Esquipulas hacia el barrio de San Jacinto a recoger las banderas de la danza, porque ahí estaba el Cristo de Esquipulas. Posteriormente, en el Istmo de Tehuantepec, darme cuenta que el Istmo de Tehuantepec es un verdadero baluarte de la devoción de Esquipulas. En todas las casas encontraba pequeñas imágenes, tabletas de estas de tierra bendita, en fin, el comercio que se establecía con Guatemala. Y luego en el norte de México trabajando el Camino Real, el famoso Camino Real de tierra adentro, que va a Querétaro, Zacatecas por un lado y que entra por Durango hasta Nuevo México, el famoso Camino de Santa Fe, que sale mucho en las películas de los westerns, ¿verdad? Ahí fue el camino por donde fui encontrando la distribución hacia el norte del Señor de Esquipulas. Entonces he preparado para ahora una corta plática sobre algunos aspectos de la devoción del Señor de Esquipulas en Mesoamérica y por supuesto un poquito del norte de México. Entonces si gustan pasamos de una vez a las transparencias para irlas comentando. Si se pudieran apagar las luces, tal vez pudiera verse más con más claridad. No sé si se alcanza a ver bien. Pues. Bien, vamos pasándola siquiera a medida que levante yo el dedo. En realidad empecé a estudiarlo desde cuando llego a Guatemala de regreso en el año 60, en enero de 60, y me encuentro que todavía no se había desarrollado la arqueología como ahora, que hay magníficos estudiantes jóvenes. De hecho, pues estaba sin trabajo y entonces la Facultad de Humanidades me dio 60 quetzales para que los empleara haciendo en el 60 alguna investigación. Fue cuando yo había recibido un curso sobre el corrido mexicano con don Vicente T. Mendoza. Entonces me fui por la línea del tren recogiendo corridos y llegué a Esquipulas. Y entonces empecé a ver las oraciones, etcétera, y publiqué mi primer trabajo en El Imparcial, que me lo acogió el siempre bondadoso César Brañas, don César Brañas, y lo dejé mucho tiempo hasta que nuevamente lo reanudé en México, y desde entonces cada enero viajamos a diferente lugar. Luego con la Universidad de San Carlos, con Edgar Varías, hemos hecho un buen equipo, hemos recorrido ya Centroamérica, ya van 4 videos que se hacen, que están por distribuirse en colaboración de la Universidad de México y la de San Carlos. Bien, pues Esquipulas está en lo que es cercano al trifinio, ¿verdad? Al trifinio de Honduras, El Salvador y Guatemala, un punto estratégico para el comercio, ¿no?
Hay mucha información incluso de la época de las revoluciones liberales, de las guerras liberales, cuando se enviaban incluso desde la época de Mariano Gálvez, que siendo liberal manda un destacamento para librar el camino que venía del Salvador y de Honduras, porque los guerrilleros, la época ya venía el general Carrera y estaban los montañeses, rompían, el interés de ellos era romper el comercio y crear en esa zona una crisis de carácter económico. Y pues ahí está Esquipulas en 1980, ya ha variado mucho, ¿verdad? Ya es un cambio total. Yo pues todavía tengo la desgracia de ser conservador y yo me quedaría todavía, me hubiera quedado en este tiempo todavía. Hay una serie debió haber habido de parte de las autoridades un plan regulador que no creara esos edificios tremendos que empiezan a ver ahora. Y cuando leo acabo de leer que la Oficina de Turismo quiere mejorar, dice, la Piedra de los Compadres y me da terror, pienso en un McDonald's inmediatamente y pienso en una serie de cosas que arruinaría lo que es un punto importante para la devoción popular. Y el mirador es serio, yo creo que todo eso hay que medirlo. ¿Cómo hiciera para que pudieran me entendiera el paso? Y estos son 3 vistas la primera es nada menos que cuando a principios de los 40 llega el Catherwood, con el dibujante que va con Stephens en el famoso viaje por Centroamérica y el área maya, el descubridor del mundo maya, Stephens. Se pueden ver todavía, era una sola calle prácticamente y estaban los portales de peregrinos. Los peregrinos llegaban y dormían en los portales, ¿verdad? Por ahí va quedando uno, si mal no me equivoco. Luego una fotografía de Byron Sadik de 1940 y una que tomó mi esposa en 1980. Parece que esto ha desaparecido. Me decía el abad que ahora doy misa y veo el edificio desde el fondo, desde el altar, me dijo, hasta el fondo de la calle de Esquipulas. Y por supuesto lo que significa la devoción popular, ¿no? Yo creo que ha cambiado, pero incluso dentro del templo habían hecho una especie como los barcos, que se pintaba y volvían a pintarlo y se regresaba pintándolo incesantemente porque la devoción era en el suelo. Aún no importaba que se hubiera pintado recientemente una columna, ponían su ocote o ponían sus veladoras, y además la gente en cada capilla lateral guardaba, no sé si sigue haciendo, guardaban mientras iban a bendecir o sus imágenes o iban a pasear, tenían un guardián y en el lugar mismo se guardaban todas las cosas de los peregrinos, sobre todo de la población indígena que llegaba a estos lugares, ¿no? Es importante ver pues esa afluencia. Se mantenía hasta hace poco, claro, todo va cambiando, se mantenía el viejo sentido de las iglesias, de los santuarios, que eso viene de Europa. En el santuario se duerme, en el santuario se podía hasta comer, ¿verdad? En los antiguos santuarios, y todavía me tocó ver mucho de esto en costumbre de los peregrinos. Y por supuesto aquí tenemos las famosas, nuestras amigas las tehuanas, las grandes comerciantes, las mujeres mejor comerciantes de toda Mesoamérica. Además, cuando se habla de la liberación femenina, olvidémonos, ya desde la época, ya Burgoa en su libro sobre el cronista Burgoa de los zapotecos ya menciona cómo ya esas mujeres eran las que controlaban muchos de los aspectos hasta políticos y religiosos. La deidad principal, Sawindanda, era femenina, era la que controlaba al resto de las deidades, ¿no? Y los sombreros de Romero,
precisamente de Chiapas, de Bellaflores, donde hay la feria del 15 de enero, hay una lindísima oración que dice: para ir a Guatemala estoy sembrando unas flores, para que el camino tenga un vestido de colores. Para ir a Guatemala voy a comprarme un sombrero que al regreso traeré con adornos de romero. Y ahí sigue toda la oración, ¿no? Y por supuesto lo que significa el mercado de Esquipulas. El mercado, ahí bulle la gente, bulle nuestros mercados mesoamericanos, ¿verdad? Yo siempre le digo a los jóvenes arqueólogos que hay esa tendencia a la especialización, no olviden la antropología. El que no me digan que voy a describir el mercado de Tikal, sino sé describir el mercado central de Guatemala. Y en México les digo: no me digan que vamos a escribir el de Teotihuacán, si no pueden ustedes describirme el 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe, que es una cosa extraordinaria, ¿verdad? Y por supuesto todo lo que se ve en un santuario, todos los cambios, la afluencia. Allí llegan pecadoras, como decía el Chaucer en los cuentos de Canterbury, o lo que contaba de las peregrinaciones Boccaccio, ¿verdad? Engañadores, jugadores, devotos, devotos, pero también llegaban ladrones, etcétera. Eso lo ve Hernán Cortés cuando llega a la isla de Cozumel y ve el santuario y la gente que llegaba. Ahí está la cabecita parlante, la cabecita que habla y que da la suerte, etcétera. Me tocó ver incluso en Esquipulas algo que me emocionó mucho, Selene de Babilonia, con no más que unas cuantas como sábanas, 4 postes, y pasen a que le digan cosas bonitas. No sé si se ve bien, sí, cosas bonitas, ¿no? Entonces alguien que pagaba choca 25 centavos para que le dijeran que era guapo, ¿no? Y salía absolutamente feliz, ¿no? Y por supuesto, estas son fotografías todavía antes de la restauración, que hubo que restaurar la imagen cuando los 400 años de culto que vino el Santo Papa de Roma para clausurar el año jubilar, ¿no? Estas, siempre, por supuesto, una imagen. Esquipulas no era un pueblo grande, era un viorrio. Pero dentro de la política española de concentración de población dispersa, Remesal dice: vivían en chozas una de otra a un tiro de arcabuz. Entonces tienen que concentrar a aquella población para facilitar la evangelización y para facilitar el tributo y el control de los propios indígenas. Entonces se van formando, viene la política de conformación de pueblos, y Esquipulas es uno de ellos. Y a petición de la gente, del pueblo, se manda a hacer una imagen con Quirio Cataño, 1595, que es la fecha. La cruz indudablemente es posterior, no sabemos cómo fue la verdadera cruz. Esta cruz ya es de estilo barroco, ¿verdad? Ya es salomónica, es posterior. ¿Cómo sería de haber sido una cruz muy sencilla, como la que encontramos en muchos crucificados del siglo XVI en México y en Guatemala? Y por supuesto, algo que siempre se ha discutido: el origen prehispánico del Cristo de Esquipulas. Ahora hay la tendencia de decir que todo es prehispánico, viene desde los mayas y todo. No sabemos realmente. Si Echuaj, como se dice, que aquí está el Echuaj, la deidad relacionada con el comercio, con el mundo, con el inframundo, ¿verdad? Está la diosa Ixchel vertiendo el agua a la tierra, ¿verdad?, en el Códice de Dresde.
Pero si en Esquipulas no había los restos arqueológicos de los montículos que se han estudiado cerca de ahí, son del preclásico, son de la época del inicio de la era cristiana y un poco más anteriores. No hay mayores rastros, no hay mayores evidencias del posclásico como para decir, ahí estaba Echuac. No hay tampoco, lo más cercano es Copán, que incluso hay unas esculturas de Copán que fueron trasladadas a las Esquipulas que se encuentran en el puente de Copán, pero no sabemos realmente. Yo tengo mis… tenemos aquí también un encuentro de embajadores de comercio, ¿verdad?, con el color oscuro, no que fueran negros en cuanto digamos a color de la piel, sino el pigmento que les corresponde dentro de los 4 rumbos cardinales al comercio le corresponde el negro. Entonces decir automáticamente viene de Echuaj, no. Es posible que incluso venga de Ekbalanchak, el puma negro del inframundo, el puma negro relacionado con el agua. Cuando hubo necesidad de desmontar el altar, porque estaba muy húmedo y la imagen también se estaba dañando, que hubo que montar un laboratorio dentro del propio templo, pues de modo que lo trajeran para acá la imagen. Entonces se hizo una excavación y casi a eje con la cruz, unos 3 metros de profundidad, y ahí apareció un pozo de agua, que va en relación a algunos de los mitos de que en Esquipulas había veneraban una fuente de agua sagrada para los habitantes del lugar. Es posible, por lo tanto, que pudiera ser algo de ese origen, pero eso de decir automáticamente es prehispánico, pues yo realmente tengo que está relacionado con la devoción indígena, no cabe duda. Llega Cristo, no hay una iglesia cuando llega al lugar, no hay un templo, hay una choza donde es recibido, lo tocaban, lo ahumaban, eran velas de cebo, no eran ni siquiera de parafina, eran de cebo animal. Cuando los restauradores encontraron tres encarnaciones, incluso hasta pelos humanos pegados dentro de las encarnaciones, humo, suciedad, etcétera, etcétera. Y el aspecto que habría que discutir es del color original, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Y por supuesto, después de la restauración quedó mucho más oscuro, ¿no? Incluso el cendal que lo cubre, de oro, de color de lámina dorada, pues hubo necesidad de darle una pátina oscura para que no desentonara. De eso podríamos hablar posteriormente. Y por supuesto, algo que se ha querido ver prehispánico también, la piedra de los compadres. Indudablemente hay una veneración a la roca, hay veneración a la tierra en época prehispánica, no solo estelas, sino rocas naturales que tienen conformaciones extrañas. Todo lo que es roca emergente es factible de que tuviera veneración en esos tiempos antiguos. El dato más antiguo que yo por lo menos conozco de la piedra de los compadres es en 1874, en época del general Barrios, que manda también un destacamento a cuidar el camino del Salvador con Guatemala para que no asalten a los comerciantes. Y dice, se acamparon en un lugar que llaman de los compadres, que está muy cerca del templo. Y eso de la piedra y la leyenda que hay al respecto les puede a ustedes decir todo lo que iba en las peregrinaciones, lo que iba sucediendo, ¿verdad?, en el contingente humano. Y por supuesto me tocó ver la piedra. Una cosa es la población ladina, que va y se ramea y otra, la población maya que llega con toda devoción
Ahí puede ver uno, no habla, no es el rezo colectivo, es el lengua, es el guía, el que habla en nombre de todos, ¿verdad? Y las velas, las ramas que se arrojan después de haber sido rameados, etcétera, etcétera. Y no sé si traje una transparencia. Hay algo que es muy interesante. Enfrente de la piedra de los compadres se hace un ritual de lo que hemos llamado los antropólogos magia simpática. Si quiero una casa, hago una casita con piedritas, hago una casita. Esto va en muchos de los santuarios mesoamericanos. Me tocó ver en la Virgen de Juquila, en el cerro de enfrente, que antes de ir a ver a la Virgen, si quieren un camión, llevan un camioncito de juguete y dice, este es el juguete que voy a pedir a la Virgen. Es algo semejante de pedir una casita. Sacar de una cajita son popos. Qué buen ganado me viene este año, etcétera, etcétera, ¿no? Magia simpática, realizar algo para que ya en la petición se me materialice. Y por supuesto las tablitas de estas ya no tiene la profusión que había antes, pero todavía hay quienes las fabrican, quienes es un poco de tipo caolín. Es una, digamos, es una Alcacelser primitiva, podríamos decir, ¿no? Tiene ese saborcito de barro que nos gusta a todos cuando llueve, pues. Y lo llevan a México, lo llevan a Centroamérica, y o la consumen o la ponen en el altar como un objeto sagrado que han traído del santuario. Y por supuesto las devociones. Aquí están dos contrastes. Este es Nuevo México, en Chimayó, Nuevo México, donde hay un santuario muy importante, que lo tenemos desde 1805 como fundación. Luego el Cristito de Esquipulas, la iglesia de Esquipulas en Moroleón, en Guanajuato, el Cristo más pequeño, es decir, la iglesia con el Cristito en devoción más pequeño que conozco, 10 centímetros con todo y cruz, hasta la de Miahuatlán, en Oaxaca, en el camino que venía por Huatulco hacia la ciudad de Oaxaca, donde venía por agua el comercio de Centroamérica, un Cristo de Esquipulas de 2,40 metros, la pura imagen, sin la cruz. De modo pues, vemos, fue mandado a hacer especialmente, en el caso de acá sabemos que fue el gran pintor en el siglo XIX, Hermenegildo Bustos, de quien escribió Luis Cardoso Aragón, un pintor popular que tenía devoción por el Cristo de Esquipulas, porque en Moroleón era donde venían los rebozos mexicanos, que eso dejó de venir cuando el manto suplió al rebozo, ¿verdad? Los reboceros que venían a comerciar y que pasaban la frontera libremente en el siglo XIX. Y por supuesto en diferentes lugares de Guatemala. Este es el señor de Esquipulas del Petén. En muchos lugares ha venido a haber una especie de querer, podemos decir, yo digo, independizar la devoción. En la investigación es muy importante verlo todo. Uno, por ejemplo, yo recorto mucho periódicos y me acuerdo que la Viateca hace 30 años, viaje usted al Petén a la fiesta de Esquipulas. De repente se empezó a volver el señor del Petén. Y cuando hablaba con algunos petenos, no es Esquipulas, es el señor del Petén, aunque los documentos que hay en el Archivo General de Centroamérica nos hablan de Esquipulas. Hay que entenderlo, lo mismo he encontrado en el Sauce en Nicaragua, para que los peregrinos no peregrinen a Esquipulas, porque el comercio también se resiente, pues mejor tenemos nuestro propio Cristo, ¿no? Y ahí está en el momento en que determina la procesión y ya ingresa de nuevo para que los fieles lo puedan
lo puedan ver, ¿verdad?, antes de subirlo de nuevo al altar. Y pues algunos es importante ir teniendo las contraseñas que llamamos antes de las distintas procesiones. El Santuario de Guadalupe, la procesión que se hace en la Divina Providencia, que estuve ahora viendo, y que ha ido creciendo, en fin, las distintas procesioncitas que se hacen en los barrios populares de Guatemala. Es lindo ver en un plano de la ciudad de Guatemala y marcar el trayecto de las procesiones que hemos ido haciendo, para que se ven las manchas del montaje que podemos ver sobre el plano de la ciudad. Y por supuesto, variantes. Este es Santa María Chiquimula. Precisamente el 15 de enero es la entrega de las autoridades indígenas. Es otro tipo incluso de anda y de adorno. Originalmente era con plumas, fue en la época todavía colonial, el arte de la plumaria. Ahora pues ya son flores de plástico y todo, pero mantienen el colorido. Y abajo ya la población mestiza, que ya ha desechado moros y cristianos, que ya tiene, pero que quiere seguir danzando, hace los convites. Cuando yo vi estos danzantes muy enérgicos con sus plumas y unos zapatos enrollados hacia el frente, todos esto parece de Oriente y me voy dando cuenta que en efecto, ¿de dónde trajeron los trajes? Del quiché. ¿Y de dónde vienen? De Mongolia. Son trajes que llegan de Mongolia a las antiguas morerías del quiché y ahí las alquilan de modo que se acabó la máscara de madera guatemalteca, son máscaras de otro tipo. Lógico, la globalización que podemos llamar en nuestro tiempo, ¿eh? Y por supuesto esto es una Junucmá, el Cristo de Esquipulas de Junucmá, en Yucatán. En Yucatán se acostumbra mucho en toda esa zona las visitas de imágenes. Y el señor de Esquipulas cada año viaja de Junucmá al puerto de Sisal, que está en la costa, lo llevan en procesión, y se hace una procesión también por mar. Se les sube, van cantando, van arrojando flores, en fin, y luego se hace la misa final antes de regresarlo. Así es un espectáculo realmente precioso el que uno puede ver en esa zona en el norte de Yucatán. Y por supuesto en Chiapas. Interesante porque así como la Virgen de Guadalupe es en bulto y es impresa en lienzo, es en cuadro. El señor de Esquipulas básicamente es en bulto. No hay muchas pinturas, pero esta es una pintura de fines del siglo XVIII que se encuentra en la iglesia de la Caridad en San Cristóbal Las Casas. Está con fileteada al dorado, muy rara porque parece estilo quiteño. El estilo parece quiteño. Y en Quito, Ecuador, en el Museo de Arte Colonial encontré llegó a México incluso cuando la Olimpiada Cultural como exposición oficial del gobierno de Bellas Artes del Ecuador, un Cristo de Esquipulas que se encuentra y dice: este señor es venerado en el lejano santuario de Esquipulas, fines del siglo XVIII, con todo el estilo quiteño. Y este es el Trapiche en Venustiano Carranza, Chiapas, la pequeña iglesita, y por supuesto el grabado del señor de Esquipulas que se venera en el lugar. En la búsqueda de las fechas, a veces ya la gente no tiene memoria, pero está el estilo de la capilla. Por el estilo uno puede decir esto es siglo XIX, este es estilo neoclásico,
No quiere decir que esa iglesia fuera el momento en que llevan la imagen, pero por lo menos nos lleva a un punto de antigüedad, algo nos ayuda, ¿no? Y aparte de cuando hay estampas, pues las estampas sí nos permiten poder también ver el estilo de la época. Y eso a veces la iglesia tiene la fecha de la construcción, 1800 tanto, en tal hacienda chapaneca o esa hacienda. Solamente en Chiapas hay 40 y tantas haciendas que tuvieron el nombre de Esquipulas, según nos da el censo de 1920. Y por supuesto en los esteros de la costa de Chiapas, una imagen de la pesquería de Las Palmas. Hay que meterse por los esteros, por los canales para llegar ahí. No hay otra forma que en Cayuco, entre canales que son la forma de comunicación entre las pesquerías a la isla de Las Palmas, que está acá, y ahí se puede ver los arcos y el pequeño templo, que es un ranchón, y aquí está la pesquería. Lo llevan a la barra de Zacapulco y al día siguiente lo traen en procesión, ¿verdad? Con 6 canoas de motor, le ponen una plataforma y también vienen cohetes, música en esas plataformas, y es un espectáculo maravilloso porque vuelan todas las aves. Ve uno volar todas las aves marinas que están encima de los manglares cuando llega la procesión, ¿verdad? Entonces, se podría decir que es que vas a repetir. Sí, hay cosas que se repiten, pero todos los lugares tienen una variante diferente. No hay un solo lugar que he encontrado que no tenga algo diferente. Si lo maravilloso es la devoción popular, obras de teatro, loas, oraciones, diferentes tipos de novena, pintura, imaginería, distintos estilos de imaginería, se va reflejando, digamos, los aspectos locales, la forma misma de la devoción, los adornos. Yo vivo juntando todos llaveritos que recuerdos siempre cambian. Y eso el día que me gustaría algún día poder hacer una exposición que para los arqueólogos yo le llamaría una muestra de materiales de una devoción para arqueólogos del futuro. Algún día se va a encontrar todo esto, ¿verdad? Y por supuesto en Tila, ahí está, es interesante, esto viene del siglo XVIII, esta pintura. Está el santuario de Tila, que seguramente era de adobe en ese tiempo con teja. Ahí está la poblacioncita, digamos todavía los ranchos, y el cerro, donde hay una cruz donde según la tradición apareció el Cristo de Tila, que es un Cristo de Esquipulas. Además, Tila quiere decir, viene de Tlilán, del náhuatl Tlilán, lugar negro, lugar oscuro. Ahí puede ver también un tanto la diferencia, ¿no? Y fue en 1969, no ha crecido mucho, ya lo tendríamos por acá, ¿verdad? Es el punto de comercio y de devoción más importante para la Sierra Norte de Chiapas y la planicie del Golfo. Llega una peregrinación por agua desde la isla del Carmen, en la laguna del Carmen en Campeche, llega en 2 días por todo el río, se viene entra por el río Sumacinta, donde se junta el Sumacinta y el San Pedro y el Grijalva, las 3 bocas, se mete por el río Tulijá, llegan a Salto de Agua y ahí caminan un día entero para llegar a Tila. Y ahí está, es interesante porque ahí se encuentran pinturas mayas. Estos son personajes casi a tamaño natural. A tamaño natural, está incluso entregándoles una entrega de poder, ahí está entregándole una antorcha. Esto se ve muy bien con fotografía, le metimos infrarrojo en una ocasión, está entregándole el fuego. Y abajo
depósito, un lugar para depósito de ofrendas, ¿no? Y está ligado con el culto a las cuevas, el culto a los personajes negros. Ahí sí podría irse ligando más este aspecto prehispánico. Ahí está el Cristo de Tila. En el siglo XVIII ocurrió un milagro que se blanqueó solo, dice. Como que quisieron, porque es interesante, el obispo Núñez de la Vega llega a Oshuk y dice: en este lugar hice un acto de fe, 1620 y tantos, dice, hice un acto de fe. Debajo del altar tenían ídolos tiznados, y de madera y de piedra, que eran los que veneraban engañando a la Santa Iglesia. Había una virgen, pero abajo del altar estaban todos los ídolos tiznados. Los saqué, dice, los rompí los de piedra, los quemé y hice que todo el pueblo pasara abjurando de esta mala práctica. Y inmediatamente, dice, vimos surgir por milagrosa transposición al Señor de Tila. Pero entonces se oscureció el Señor de Tila, las velas, esto, y empezaron con el aspecto del color oscuro. Y entonces el mismo obispo dice, hay un documento en el archivo de San Cristóbal de las Casas, y la gente, y la leyenda, una noche, dice, se oyeron cantos dentro de la iglesia. Quisieron entrar las autoridades y estaba duramente cerrada. Un anciano se subió, quitó una de las tejas y vio que unos ángeles estaban limpiando la imagen. Y dice, y el anciano falleció al día siguiente dice, como prueba del milagro que había visto. Cuando regresaron al día siguiente ya estaba, el Cristo había regresado solito al altar y estaba ya blanqueado. No lo blanquearon completamente porque ha de haber seguido, porque todavía quedan restos del color oscuro, ¿verdad? Se puede ver perfectamente. Y se le celebra el 15 de enero y también el 3 de mayo, Día de la Santa Cruz. Ahí va la cofradía que van a la cueva donde apareció el Señor, trayendo una réplica de la imagen en mecapal y envuelta en petate. Desde la época prehispánica, las imágenes viajan en petate, envueltas en petate. No solamente por la protección, sino que el petate es símbolo de reverencia, de señorío. Los sacerdotes mayas que ven ustedes en los vasos están sentados en esteras hechas de petate, que además es interesante porque la trama del petate tiene que ver con el glifo Pop, que es el glifo que Isamná, el sol, tiene cuando baja al fondo de la tierra. Muchas. Y por supuesto ahí está, interesante, la cruz del atrio, como está en el siglo XVIII en la pintura, la cruz del atrio, que ahora es de cemento, ve hacia la cruz que está en el cerro donde está la cueva, donde apareció la imagen, y donde apareció en una estalagmita que está pegada al techo. Cuando llegamos, ¿qué encontramos? Ya pues nada de cosa prehispánica, todo eso fue saqueado o quitado, pero había restos de huesitos de huesos de pollo, de gallo, etcétera, porque todavía se hacen sacrificios de animales en el interior de esta cueva, ¿no? Y por supuesto en Catemaco, como les digo, no todos son grandes peregrinaciones. Catemaco es una Matacapán, en el lago de Catemaco, hay una pequeña población que tiene devoción por esquipulas. ¿Cuál es su relación? Porque ellos pescan charal, un pescadito seco que utilizan para los tamales. Los comerciantes, mijes, llegan a comprar esos pescaditos acá, y al mismo tiempo estos mismos mijes vienen hasta Esquipulas a comerciar otro tipo de productos. Entonces la fiestecita del Cristo de Esquipulas, una procesión a orillas del lago de Catemaco. Otatitlán, Veracruz.
Ahí está el Cristo oficial, podemos decir, y el Cristo negro de Otatitlán. Ahí no encuentro, podríamos decir lo siguiente: el Cristo de Esquipulas es de color oscuro, pero no todos los Cristos de color oscuro son de Esquipulas. Hay por lo menos, surgen en el siglo XVI o XVII media docena de devociones para otros Cristos que no son de Esquipulas. El Señor del Hospital en Salamanca, Guanajuato, el Señor de Tila, el Señor de Otatitlán en Veracruz. En fin, tenemos varios que no tienen que ver, pero que también están relacionados aparentemente con antiguas potencias indígenas del lugar. Además, Otatitlán, otate, el símbolo de los comerciantes, el otate, el bastón que llevan. Además, había una guarnición azteca donde se veneraba ahí para cuidar el camino del Tenochtitlan a Xicalango, que quedaba en la Laguna Eterna, la entrada a la zona maya de los aztecas para comerciar. Ahí había una guarnición azteca donde había un templo, están las fuentes históricas, donde se veneraba a Yacatecuhtli, la deidad de color oscuro del comercio azteca. Miren los paralelismos que se forman. Y ahí está Otatitlán, las ofrendas de veladoras el 3 de mayo. Cuando la persecución religiosa de los 20 al 32 que hay en todo México, en la época del presidente Calles, que se cierran todos los templos, que hay una pugna y surge incluso una iglesia católica apostólica mexicana que todavía existe, que tiene su obispo en la Ciudad de México. Los camisas rojas llegan armados, un pueblecito pequeño que era Otatitlán, bajan a la imagen y la serruchan del cuello y tíranla. No se sabe qué pasa con la cabeza. Esta es una fotografía cuando apareció la cabeza. Una mañana llega el sacristán a ver el templo y la cabeza a medio pasillo. Milagro, apareció la cabeza del Señor. Pero ¿qué había pasado antes? ¿Qué hacemos con un Cristo que no tiene cabeza? En esos días, en ese tiempo, se había puesto de moda un escultor mexicano muy importante, Olaguibel, el autor de la Diana Cazadora, que está en la Avenida Reforma. Contratan a Olaguibel para que le haga una cabeza. Y en efecto, pero cuando aparece la cabeza verdadera, ¿qué hacemos? Ya había cobrado importancia el Cristo de Otatitlán con la cabeza de Olaguibel. Entonces lo más fácil fue crear una doble devoción, una doble dentro de la iglesia, ¿no? Ahí está la cabeza en una urna especial, ¿verdad? Los devotos que llegan a verla y luego suben a ver al cuerpo del Señor de Otatitlán con la cabeza de Olaguibel. Entonces hay un doble, digamos, atractivo en el interior del templo. Y por supuesto, las iglesias se defienden a sí mismas. Con la proliferación de todas las nuevas sectas que hay y todo, pues empiezan a reforzarse entre ellas. Y una de ellas es la Virgen de Guadalupe en relación con el Cristo de Esquipulas. Entonces, de repente llego a la Catedral de Buenos Aires y me encuentro que hay un señor de Esquipulas en cuadro, en lámina. ¿Qué hace aquí? Siempre llevo conmigo una novena, la famosa novena, llevo copias de la novena de la Sánchez y de Guise, que es muy bonita, porque ahí viene la historia del Padre Muñoz. Entonces, pero es que no sabemos la historia, aquí les traigo esto, y eso me sirve mucho para poder entrar en relación. Le dije, hoy estaba la guía, hay una guía de arte que guía a los que llegan a la Catedral de Buenos Aires, y
estaba diciendo ahí que aquí está la Virgen de Guadalupe, aquí está y el Cristo Negro, no sabemos. Le dije, es el Señor de Esquipulas. ¿Cómo? Sí, ya le expliqué. Venga, me dijo, venga con el padre historiador de la Catedral de Buenos Aires. Llegué, le llevé la imagen, le llevé mi libro sobre las oraciones y me dijo, venga a ver este mapa. Era un mapa de toda de México y Sudamérica. Y una peregrinación que salió de la Basílica de Guadalupe y recorrió todo el contorno de América. Y en cada lugar, cada país entraban a donde estaban los santuarios de las vírgenes regionales. Al pasar por Bolivia, a la Virgen de Copacabana en el Titicaca siguieron. Al pasar por Buenos Aires, a la Virgen de Luján, se regresaban y seguían. 6 años y medio de peregrinación. Cuando pasaron aquí llevaron al Señor de Esquipulas y cuando pasaron de regreso estaba beatificado, canonizado el hermano Pedro y ahora está el hermano Pedro y la Virgen y el Cristo de Esquipulas también en la Basílica de Guadalupe, ¿verdad? Las antorchas, ha habido ahora cada 12 de diciembre, es para jalar a la población joven las antorchas guadalupanas, que van a prender una antorcha y tienen que entrar el mero día 12 de regreso, corriendo de regreso a su pueblo. Muchas vienen a ser prendidas, la de Comitán me tocó verla cuando prendieron, fueron hasta Esquipulas, ahí prendieron la antorcha y pasaron. Me dijo, es que miren, nos trataron de maravilla en Guatemala, pasamos por eso que le llaman la Sexta Avenida, y nos pusieron motoristas y ahí vamos nosotros con la Virgen de Guadalupe y el Cristo de Esquipulas. Ahí está, incluso hay dentro en el mercado de Esquipulas para la feria, hay un lugar donde llegan los estandartes y ahí se guardan los estandartes de ¿cómo se llama? De los peregrinos mexicanos o de centroamericanos que llevan sus estandartes de la Virgen de Guadalupe. Por ahí hay una bandera extraña, como diríamos, ¿no? Y esto es ya en, ¿cómo se llama? En Nicaragua, es en la conquista. Ya esto es una fiesta en la conquista en Carazo, ya casi para la frontera de Nicaragua con Costa Rica, por el río San Juan. Es mayordomos, por lo general mayordomos que viven en los Estados Unidos y que pagan toda la comida y la fiesta entera y la procesión. Ahí está en Tipitapa. En Tipitapa, además, dice, un aspecto interesante es que también todos quieren tienen que buscar legitimar artística y darle importancia a sus imágenes. Y en todos los lugares dicen que la hizo el mismo escultor que hizo el Señor de Esquipulas, aunque no sea muy buena la escultura. Y aquí nos encontramos, dice, el mayordomo nos dijo, es que la hizo el escultor del Señor de Esquipulas, Quirino Castaño, además. Ya no Quirino Castaño, sino Quirino Castaño, ¿eh? Y esta es la romería, 10,000 gentes que se juntan cerca de León y caminan cerca de 15 kilómetros. Por cierto que retratar esto es endemoniado, porque tiene uno que ir adelante, ya tiene un lugar alto, y en el momento en que va a tomar la foto se atraviesa un niño haciéndole a un vacío o caras, o otra vez a correr, ¿verdad?, hasta adelante e irse mezclando con 10,000 gentes en peregrinación. Es impresionante. Esto es en el lugar que se llama Esquipulas Matagalpa, en Nicaragua, ¿verdad? Y la procesión de Esquipulas Matagalpa, que termina al día siguiente de la misa. Y la basura, los arqueólogos somos felices con la basura. Eso de que solo a pirámides trabajamos, yo más que una pirámide se me encontraron un basurerazo
Ahí es donde está la comida, voy a analizar la tierra, ahí están las semillas, la comida, los huesitos. De repente un compañero encontró un basurero donde encontró en la tierra caliente cosas de animales de tierra fría, comercio, relaciones con tierra fría, semillas que no son del lugar. En fin, un basurero habla más que la pirámide habla como quien dice del Palacio Nacional o del Congreso, Dios guarde que fue el Congreso, ¿verdad? Pero digamos, nos habla de la superestructura económica, política, etcétera. Pero un basurero nos habla del consumo humano, de muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que se tira? Entonces, perdón, la anterior todavía se me hace falta. Entonces, fíjense cómo la gente asume. Al día siguiente empezamos a ver barriendo a la misma gente. Bueno, y le dije, ¿pero por qué barren ustedes? La municipalidad no, es que nosotros barremos los pecados que deja la gente en la basura. Y este es el santuario. Después del santuario de Esquipulas, los dos más grandes que yo conozco son el Sauce en Nicaragua y Moroleón, donde Esquipulitas, en Guanajuato. Hay un cristito precioso que además en la herida ve uno un corazoncito de plata que por un sistema de relojería al moverse se mueve el pequeño corazón de plata, ¿no? Ese llega a una peregrinación también de 20 y tantos mil, sobre todo inmigrantes de los Estados Unidos y de todo el norte de México. Esa procesión con las velas en la noche es impresionante. Este es en Sauce de León. Ahí está la imagen que se encuentra uno que en lugar de decir milagroso Señor de Esquipulas, dice milagroso Señor de milagros, tan negra y oscurecida, siendo más bella que el sol. Lo cambian, lo mismo que el de Chepe Monzón, ya le han cambiado la parte de donde se menciona Esquipulas con lo del lugar. Claro, llegan 30,000 gentes a la feria. Si esa gente viene a Esquipulas, se escapa el ingreso económico de la feria. Entonces, nuestra imagen es de acá. Entonces, Señor de Milagros no es de Esquipulas, aunque todas las fuentes y todo lo diga. Aparte que se está difundiendo la devoción de Esquipulas por el mundo entero y sobre todo con los inmigrantes guatemaltecos, centroamericanos, mexicanos, ¿verdad? Ahí está el Señor de los Mojados, que está en Los Ángeles, pudiendo llevar una imagen legalmente, no, a pasarla por el río y por el desierto, porque tiene que sufrir como todos los inmigrantes. Entonces, luego vamos el cardenal Quesada Toruño y la fue a consagrar a Los Ángeles, ¿verdad? Hay una de Argueta, hay una magnífica documental en Nueva York que filmó con una ceremonia preciosa de los inmigrantes guatemaltecos no me acuerdo cuál es la iglesia. Y por supuesto, pues aquí ya les he dado nada más un breve panorama y cualquier pregunta o algo, pues para ustedes. Así que disculpen tal vez lo corto o lo muy largo, pero muchísimas gracias, ¿no? Gracias. Si hay alguna pregunta o algo, encantado. Pues cualquier cosa, encantado, ¿no? Ojalá me hiciera el milagro de cambiarme el agua por otra cosa, ¿no? Sí, te quería preguntar si no sabes de alguna devoción del Cristo de Esquipulas
en el Oriente, en Europa, en Rusia. Pues en España sí, porque incluso en España está enterrado Arcos y Moreno, que fue el capitán general que va de Guatemala y que a la inauguración fastuosa del gran santuario de Esquipulas. Esos coros que se mencionan ahí, los textos de los coros, eso es digno de que algún estudiante de literatura hiciera un trabajo. Entonces, no me acuerdo qué población es, ahorita no recuerdo, pero ahí en España hay señor de Esquipulas, hay en París también ya señor de Esquipulas. Me está contando el señor que viene precisamente de Esquipulas, que labora precisamente en mantener la devoción, que hasta ya creo que en China o en Asia, me dijo usted que había ya Cristo de Esquipulas. A donde va es parte del imaginario, de la identidad que se busca cuando se está fuera, ¿no? Tú sabes lo duro que es esto, ¿no? Para mí estudiar el señor Esquipulas fue mantener en México mis ligas y mis recuerdos y hasta el olor, como dicen. La cultura son olores y sabores, ¿no? ¿Y crees que tenga alguna relación el color negro del Cristo de Esquipulas con el color negro de Mashimón? No creo que haya relación. Acuérdate que lo de Mashimón es muy, muy tardío, van empezando por los fines de los 30, por los 40. Incluso Miguel Ángel Asturias saca el primer artículo sobre Mashimón en la revista de Guatemala de Luis Cardoso de Aragón, ¿no? Ahí viene todo eso de la mezcla de Judas Iscariote con Mashimón San Simón, ¿no? De modo pues que no hay una relación. Ahora no sabe, yo no te podría decir, porque ya tanto Mashimón como San Simón, que se han separado, están ya regándose por todo México. Y entonces de pronto se cruzan las devociones. Eso es algo que va con la dinámica propia de la religión popular. Gracias, buenas noches. Manuel Contreras, de Fundación Esquipulas. Doctor Navarrete, según me he dado cuenta, obviamente en todo lo que es Mesoamérica existe de una u otra forma representatividad del Señor de Esquipulas, el Cristo Negro. Yo quisiera saber si en todos estos lugares mencionados, Guanajuato, Nicaragua y en fin, todo lo que es extra Guatemala, tienen conocimiento o reconocimiento de que el Cristo Negro del Señor de Esquipulas es de Guatemala. No estoy diciendo que sea guatemalteco, estoy diciendo que es de Guatemala y que lo que existe en todos los demás lugares es una representación, una réplica o no sé cómo mencionarle, del original que se encuentra en Chiquimula, Guatemala, Centroamérica. Esa sería la duda. Sí, hay ese recuerdo. Por ejemplo, incluso Moroleón nombró ciudad gemela a Esquipulas. Entonces, digamos, yo tuve la suerte de llegar, y ustedes de Guatemala, pues vengan, la misa queda cantada con 12 padres y aquellos coros en ese enorme templo del Señor de Esquipulitas, es ahí, e incluso en el escudo de la ciudad está en los cuarteles el cuerno de la abundancia, que es por la economía muy fuerte de Moroleón, un uso de hilanderos por los textiles, el ganado y el Cristito de Esquipulas, Esquipulitas, se hicieron gemelas con la ciudad de Esquipulas, entonces precisamente con Esquipulas, de modo que sí hay ese recuerdo. Le digo que hay una tendencia a querer independizar, incluso en la propia Guatemala con el señor del Petén, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Pues sí. Sí, Óscar Ibarra, para servirle. ¿A qué atribuye usted que la devoción en Mesoamérica se le dé a un Cristo de ese color? O sea, ¿el color negro influye en la devoción?
Pues sí, es decir, acuérdese que, digamos, tenemos la Virgen de Guadalupe, que es una Virgen morena, ¿no? Digamos, sobre todo la población indígena, siempre hubo un atractivo por la significación del color negro, ¿no? Recuérdese que dentro de si nosotros tenemos infierno, cielo y mundo intermedio, en la época prehispánica, en todos los pueblos de Mesoamérica había ese sentido también del arriba, el abajo, ¿verdad? El inframundo, el mundo superior. Y los colores, hay 4 colores, el color rojo, amarillo, blanco, que están relacionados, y el color negro que corresponde. Nosotros no hay que decir a los 4 puntos cardinales, que es nuestro concepto de la rosa de ¿cómo se llama? La rosa de los vientos. Sí, sino el norte arriba, sur abajo. El negro corresponde al sur, que es tan importante como el arriba. Es hasta difícil entender algunas relaciones de lo negro. Con los mayas es maravilloso, un sol que baja y alumbra, pero sol que alumbra con luz oscura en la oscuridad, en el mundo de los muertos, etc. Entonces, esa división que hacemos nosotros tan tajante, del arriba y el abajo, entre ellos es un todo, es manifestación de una sola fuerza, de una sola potencia, ¿no? Entonces el color oscuro siempre fue un color muy importante dentro del mundo prehispánico, y si no prehispánico, posterior. Siempre decimos descabezaron a los sacerdotes, descabezaron y la colonia con tal de erradicar las antiguas creencias, pero estaban los menores, estaba la resistencia indígena, ¿no? Esa resistencia, la costumbre que llamamos, el costumbro que decíamos así en forma tan despectiva, eso se mantuvo a través de los tiempos, ¿no? Gracias. Carlos, quizá por la resonancia de acá no me quedó claro qué fue lo que inició la devoción al Cristo de Esquipulas. Quizá tú lo dijiste, y perdona si lo dijiste, pero tal vez aquí la resonancia es demasiada y no pude entender. Pero, ¿qué originó a la devoción al Cristo de Esquipulas? ¿Varios milagros? ¿Alguna cosa especial? ¿Cuál? Perdón. ¿Qué originó la devoción al Cristo de Esquipulas? Bueno, en primer lugar, el llevar una imagen a una población que se va aglutinando, que población dispersa, que la coloca en un lugar para facilitar evangelización, para el mayor control de tipo político, económico, la tributación, etcétera. Entonces, una imagen que además no es una imagen, artísticamente no es una imagen cualquiera, es una imagen de una alta calidad, a lo mejor yo diría que es la máxima expresión de un Cristo que tenemos en el arte colonial guatemalteco. Y luego el proceso si algo tuvo Guatemala en la época colonial y hasta la fecha es la calidad de la imaginería. Todavía en los museos del mundo esta imagen vienen de Guatemala, las imágenes pequeñas, las famosas imágenes familiares que tanto interesaron y que las definió muy bien Luis Luján en sus estudios de la imaginería. Es decir, no tuvimos tan buenos pintores como México, pero México no tuvo un arte como el nuestro. Entonces el señor de Esquipulas, eso ha de haber sido de un atractivo extraordinario. Pero aparte el proceso también de oscurecimiento, eso es fundamental, ese proceso. Acuérdense que incluso la oración original tan negra y oscurecida, bella imagen milagrosa de Esquipulas Redentor, tan negra y oscurecida, siendo más bella que el sol. Hay una conciencia de ese aspecto que aparece ya en la primer novena, ¿verdad? Entonces, con el tiempo, eso se va incrementando más.
Y luego los saltos de la devoción. ¿Cuál es el primero? La presencia de la imagen. No sabemos mucho cómo fue creciendo, pero de repente llega el obispo Pardo de Figueroa con una enfermedad incurable, va, le hace el milagro, lo cura y ordena que se haga el templo. 1759, ¿verdad? Pero esa inauguración lleva obispos de México, obispos de Centroamérica, tiene una resonancia impresionante. Eso, ahí empieza ya a internacionalizarse, podemos decir. Y algo que es muy importante, inmediatamente viene y se redacta la primer novena del Cristo de Esquipulas. Uno podría decir, ¿pero una novena qué? Hay testamentos. Tener un folletito de esos en la época colonial, con las carencias de imprenta, era un lujo. Todavía en muchos lugares en el altar doméstico, ahí está la novena colocada en el altar. En el Archivo General de Centroamérica hay por lo menos 3 testamentos que dicen dejó una casa, dejó esto, dejó muebles y un cuaderno con la novena del Señor de Esquipulas. Había un aprecio. Entonces, para mí, tan importante, o no tanto, pero sí fundamental para que la devoción creciera fue el templo, primero el milagro a nada menos que al obispo, luego la erección del templo y su ¿cómo se llama?, su consagración, luego la novena y luego el primer milagro registrado, 1601, que por cierto, Stiborghi, cuando estudió la devoción, creía que de Cuba había venido, dice, llegó un peregrino de La Habana y pidió porque tenía problemas económicos y al regreso encontró una pepita de oro. No era La Habana, Cuba, sino es La Habana, el barrio de La Habana que había ahí por la 18 calle, por donde está el famoso barrio, que era mal visto porque era un barrio peligroso en la época colonial. Entonces son las grandes etapas, ¿verdad? Y ahora los inmigrantes. Encabezó el desfile de la Hispanidad del Cristo de Esquipulas en Nueva York. Ahí comienzan muchos de estos aspectos, digamos, hacia el sur, hacia el norte de América, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Sí. Buenas noches. Ignacio Elías. En la Catedral Metropolitana de México hay un Cristo en la entrada negro que le llaman el Cristo del Veneno. ¿Hay alguna correlación de Cristos que usted mencionaba en un principio de Esquipulas con otro tipo de Cristos como este? El Cristo del Veneno es precisamente uno de los Cristos, podríamos decir, que son negros independientes. Además, hasta la explicación, la leyenda es diferente, ¿no? Acuérdese que es, ¿por qué del veneno? Porque todos los días un alto funcionario de la iglesia acostumbraba rezar y besarlo. Entonces le echan veneno para que se fuera envenenando lentamente, pero el Cristo se chupa el veneno y se oscurece, ¿no? Esa es la leyenda popular. Esa tiene una historia también preciosa, ¿verdad? Bueno, pues sí, pero sí. Acerca de la leyenda del Cristo Negro que está en la Catedral Metropolitana, ¿existe alguna leyenda tradicional aquí en Guatemala del Señor de Esquipulas? Hay muchas leyendas, es riquísimo en leyendas, muy rico también. Incluso, por ejemplo, hay gente que cree y señala que el Cristo de Esquipulas, sabiendo de Quirio Cataño, que apareció milagrosamente en una cueva, que no es cueva, sino es el tiro de una mina que se encuentra detrás del santuario, ¿no? Entonces hay toda una serie de leyendas, y no solamente con Esquipulas, sino con los Cristos de Esquipulas de diferentes lugares. Yo no sé si recuerden, bueno, están muy jóvenes aquí para mí, ¿no? Pero recuerdo cuando más o menos en los primeros años de la época de Arévalo, del principio, porque es mi relación, cuando el Señor de Tacisco se retrató la imagen en el pecho del Señor de Tacisco. Los reflejos daban el rostro y eso dio lugar a que fuera hasta el arzobispo
a constatar si era milagro o no. Entonces, en Tacisco le dicen a uno también que el Cristo de Esquipulas se fue a bañar al mar y que por eso tiene raspadas las partes de las plantas porque corría mucho por la playa en la noche, ¿no? y regresaba de nuevo a Tacisco. Hay toda una serie de leyendas, ¿verdad? Los 3 Cristos negros y 3 Cristos blancos que hay por ejemplo, en Otatitlán, uno el Señor del Veneno, otro el Señor de Otatitlán y otro el Cristo de Esquipulas, ¿no? Que combaten imagínense, 3 Cristos negros que combaten contra 3 Cristos blancos. Eso ya parece de surrealismo, ¿no? Gracias. Y pues, no habiendo nada más, pues no me queda más que muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Navarrete, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Les invitamos un vino de honor que va a tener lugar aquí en el jardín anexo. Gracias a todos y yo creo que todos podrán seguir conversando con el doctor Navarrete en el vino de honor. Gracias. Gracias, licenciado.